Bien, arrancamos con esta última parte de este primer módulo y hablaremos sobre la psicología y el deporte como tal. Primero que nada, ¿cuál es la clasificación del deporte? Tenemos que entender, como ya te lo he mencionado, que el deporte va desde la iniciación, deporte de formación y deporte de alto rendimiento. Las características de los deportes, importante que tú lo conozcas, son deportes que van contra sí mismos, deportes contra el tiempo y deportes contra otro oponente. Y de aquí podemos diferenciar los diferentes grupos que tenemos en el deporte. Por ejemplo, deportes contra sí mismo, su nombre sería los deportes de tiempo y marca, por ejemplo. Hablamos de ciclismo, de natación, cuando los tiempos que estás haciendo son contra ti mismo. Muchas veces las competencias, si decimos ciclismo o natación, por ejemplo, vas contra el tiempo que hiciste en la prueba anterior o en la competencia anterior. Y te tienes que medir contra ti, entonces eso sería importante. Contra el tiempo, tal cual, es estar ganando un tiempo, también con las distancias, deportes en los cuales, por ejemplo, atletismo, tú tienes que saltar más en salto de altura, salto triple, tienes que lanzar más en jabalina, tienes que lanzar más en bala, en disco, o tienes que saltar más en garrocha. En cambio, si estás corriendo, mientras menos tiempos hacen los de vallas, los de distancias cortas, distancias largas, esos son los tiempos que tendrían que ser menores. Entonces, siempre en cuanto a tiempo o medida. Medirte contra otro oponente, aquí hablamos de deportes de combate, tales como el judo, como el taekwondo, el karate. Allí estás hablando, algo importante, conocer realmente las características de otro oponente y que tú puedas reaccionar ante ellos. Hay un deporte importante que es el pentatlón, en el cual tú conocerás que sí, hacen contra el tiempo, contra el reloj, pero tienen una parte que es esgrima. Entonces, deportes tan complejos como el pentatlón moderno nos hablan de diferentes características psicológicas de los deportistas y allí, van contra el tiempo, van contra una marca, pero también hacen esgrima, van contra otra persona. Entonces, entender también que los deportes que son individuales, que tú puedes decir, voy a competir en natación, voy a competir en taekwondo, es individual, es contra otro oponente, pero también puede ser en conjunto. Entonces, hay competencias de grupos, como por ejemplo los de gimnasia, es un deporte individual, pero después se suman los puntos y están compitiendo por equipos. Entonces, es importante que tú lo puedas conocer. Saber también que las variables de un equipo sabemos que están formados por individuos. Dentro de esta cuestión del ser individuo, estás formando un grupo y el formar un grupo habla de formar un equipo. Dentro de la psicología del deporte es importante que tú puedas intervenir conociendo que muchas veces son grupos, pero no necesariamente son equipo. Y los individuos que forman esos grupos o que forman ese equipo tienen que estar emocionalmente lo más estable que se pueda o que pueden estar conociendo los objetivos tanto individuales como grupales. Entonces, como psicólogos del deporte, cuando estamos inmersos en un equipo deportivo, en un deporte de conjunto, por ejemplo, el trabajar las metas individuales, pero también las metas del equipo en total. Y aun y cuando sea un deporte individual, que participen en grupo, como relevos, como las gimnasias que hacen all around, o los que hacen los de taekwondo, que hacen muchos grupos para poder competir y ganar por categorías. Ahí sí tenemos que saber cuáles son las características importantes de los individuos que forman parte de este equipo y allí definir muy bien las metas para cada quien. De aspectos psicológicos en los deportes individuales, y tendría que ser también en todos, pero que lo podamos tener como base desde esta parte individual, el manejo del arousal. El arousal lo vamos a ir viendo, esta palabra es importante, es un término inglés que nos habla de las habilidades o del estado fisiológico, el estado muy corporal que nos da la oportunidad de estar actuando de una manera ideal para nuestra competencia. Y hay arousal que puede ser muy elevado, mucho se relaciona con los estados de ansiedad y si un deportista no tiene una buena capacidad de controlar su ansiedad o su estado de activación, que es el estado de arousal, pues va a estar ansioso, con miedo, las manos sudorosas, va a tener ganas de ir al baño, va a estar a lo mejor hasta temblando. Entonces, un deportista tiene que conocer su estado ideal de competición y el psicólogo es donde interviene.
Otro aspecto importante de la parte psicológica en los deportes es la concentración. Parte de la concentración, muchos entrenadores dicen concéntrate, enfócate, pero lo dicen dentro de un partido, dentro de una competición importante, pero no lo entrenan antes. Entonces, parte de este diplomado es que tú sepas cómo se puede trabajar esta cuestión de la concentración, insertándolo en los diferentes momentos de la planeación del entrenamiento deportivo. Tenemos los focos atencionales también, en donde tú conocerás que podemos tener un foco atencional amplio, externo, es decir, una persona que está viendo desde lejos toda una situación y hacia afuera. Tenemos un amplio estrecho, donde podemos entender qué está pasando fuera de nosotros, pero dirigiendo la atención a un solo lugar. Después tenemos un foco atencional estrecho, interno, es decir, yo me estoy fijando nada más en lo que siento y en lo que pienso, y también externo, estrecho. Solo me voy a fijar en un elemento que está pasando afuera de mí y voy a reaccionar ante eso. El deportista puede fluctuar entre todos estos focos atencionales en diferentes momentos, entonces también es importante que tú lo puedas conocer. Otro aspecto psicológico importante es la comunicación con el entrenador. La personalidad del entrenador, las características que pueda tener el entrenador con sus habilidades dentro de este proceso de la enseñanza y el manejo psicológico del deportista dentro de sus diferentes momentos de competición. La parte importante del entrenamiento mental es enseñarle al deportista que pueda conocerse muy bien, y cuando empezamos a intervenir con un deportista es ¿qué hiciste en la primera competencia? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo lo solucionas? La siguiente vez que podamos estar con ellos, esta siguiente competencia, ¿qué vas a hacer para manejar tu arousal o tu activación, tu concentración? Y desarrollar en el deportista estas habilidades de autoconocimiento, autogestión y sobre todo un gran autocontrol para sus siguientes competencias. Importante también conocer las variables dentro de los deportes de conjunto. Ahora, en esta parte, conocer mucho lo que es la cohesión, que nos mantiene unidos, trabajar sobre las estrategias de comunicación con el entrenador y los miembros del equipo, la relación con el entrenador y los puntos importantes de liderazgo y comunicación. Demasiados temas tenemos ya en libros, en revistas, en bibliografía que tú puedes también investigar sobre esta cuestión de la psicología del deporte. Muy recomendable que puedas ver algunas películas, sobre todo de fútbol, por ejemplo, de fútbol americano. Algunas de soccer manejan esas cuestiones de las variables de comunicación y conocer que la figura del entrenador tiene un peso enorme con los deportistas y saber que lo que él está haciendo va a favorecer para bien o para mal el equilibrio, emocional del equipo. Y en relación a esta cuestión del entrenador tenemos estos temas que hablamos de los modelos de enseñanza. Los primeros países que estuvieron desarrollando el aspecto del entrenamiento deportivo, muchos de ellos fueron los rusos, entre los alemanes y los rusos, pero tenemos a Medvedev, que es el principal autor del entrenamiento deportivo. Después sabemos por historia que Rusia tiene una gran injerencia en Cuba y muchos de los entrenadores deportivos que tenemos actualmente en nuestro país han sido capacitados o entrenados por la escuela rusa. Y esto nos tiene en la actualidad unas situaciones muy complejas. ¿Por qué? Porque si nos vemos también a cuestiones históricas, dentro de Rusia y dentro de esta cuestión del entrenamiento deportivo era demasiado militarizado, demasiado exigente y no tomaban en cuenta las variables emocionales de los deportistas independientemente de la edad. Y hacían demasiadas investigaciones fuertes en donde no importaba ni siquiera los derechos humanos ni la calidad de vida del deportista con tal de obtener este asunto del medallismo. Y cuando se pasa eso a la escuela cubana y que en la actualidad tenemos entrenadores con una excelente preparación en el deporte, pero con esta cuestión de ser muy exigentes y dejar de lado el desarrollo humano del deportista. Entonces entra, por ejemplo, ya la escuela española, la escuela argentina, la escuela que tenemos de aquí muy cerca con Estados Unidos,
Y ahí sí se ve la formación humana del deportista. Entonces, habrá que conocer cuál es el perfil del entrenador con el que vamos a trabajar y darles a conocer que sí, la importancia de las variables emocionales en el deporte tienen que estar muy vinculadas y no nada más conocer la parte estricta del entrenamiento deportivo. Muchos entrenadores cubanos se pelean aquí porque las chicas tienen que ir a sus 15 años y las fiestas, y bueno, es que tiene que entrenar y no puede faltar, y un día que se pierda se va a ver en la competencia. Entonces hacen ese tipo de tratos y a lo mejor hasta el vocabulario no es el más ideal. Y como psicólogos tenemos que enfocarnos, ayudarles a darles estrategias de comunicación distintas para que ellos tengan una buena conciencia de que el ambiente en el que están trabajando aquí en nuestro país es muy distinto del que ellos tienen en Cuba. Entonces, saber que dentro de nuestra cultura también hay aspectos muy trascendentes. México no entiende todavía de una manera fuerte que es solo a través de la actividad física que generaremos ciudadanos responsables, con ética, con valores. Y bueno, eso lo tendremos que ir trabajando, y bueno, yo creo que nos tocará dentro de esta nueva era. Y esta parte de la pedagogía del deporte también tenemos que tenerla clara. Muchos dentro del deporte de iniciación, los papás están pidiendo meter a sus hijos al deporte para que tengan carácter. Pero si tenemos un entrenador con una escuela tradicional o una escuela coercitiva o una escuela que no está enfocada al desarrollo humano, entonces después se genera lo que ya sabemos: cuántas frustraciones en el deporte, humillaciones, faltas de atención, faltas de respeto entre la autoridad, porque soy el entrenador y es el que manda. Eso lo tenemos que quitar. Y bueno, como a través del deporte sí tenemos también excelentes oportunidades para desarrollar toda esta cuestión de una personalidad, del carácter, saber que como entrenadores, es algo que siempre yo les digo, afectamos para bien o para mal la vida de una persona. Entonces tenemos que ser claros ahí. Y dentro de la psicología del alto rendimiento, eso es una esfera muy cerrada, y por eso nos interesa dentro del diplomado que tú conozcas todas las partes del deporte, porque alto rendimiento lo hacen muy pocas personas en nuestro país, no es algo que sea tan cotidiano. Y bueno, cómo trabajar con la especificación de los objetivos, saber las emociones que están teniendo ellos desde las diferentes etapas del entrenamiento, y cuáles serían los esquemas en los cuales como psicólogos podemos irnos, digamos, interactuando con el deportista y con el entrenador para que ellos tengan conciencia de la evolución, de la fortaleza mental, del manejo de emociones, desde esta cuestión de la psicología del deporte. Importantísimo conocer los estados emocionales en relación a la pérdida. Tener, como decía hace ratito, un psicólogo del deporte no te garantiza el oro. Y sabes, el deportista puede perder. ¿Y qué va a pasar cuando pierda? ¿Qué va a pasar cuando se lesione? Cuando esté a punto de tener un partido final y tenga una fractura. El manejo de las emociones a través de las diferentes circunstancias en el deporte, bueno, es también como el psicólogo del deporte tiene que tener una injerencia bastante fuerte. Deportistas, que hay muchas historias que podemos conocer, saber que las frustraciones que se dan, las lesiones, hay lesiones bastante fuertes, y dentro del alto rendimiento es importante que tú sepas que no es nada más porque lo hagan por pasión, les pagan, tienen un muy buen sueldo, una muy buena beca. Ya en nuestro país empieza a tener mayor, digamos, calidad el asunto de la beca deportiva, y hay deportistas que tienen montos alrededor de 20, 30 mil, 40 mil pesos mensuales. Y bueno, se convierte no nada más en la pasión del deporte, sino en su trabajo. Y cuando un deportista termina lesionado, le quitan la beca. ¿Y a dónde va a trabajar? ¿Con qué va a salir adelante? Entonces, como psicólogos del deporte, habrá que entender esas cuestiones y saber que no nada más es por pura pasión al país. O sea, también se compite por una calidad de vida y se compite por una intención específica, porque sabemos quienes ganan una medalla en Juegos Olímpicos tienen una beca vitalicia.
Entonces, busca, conoce también qué está pasando dentro de estas leyes del deporte. Era uno de los primeros temas que tenemos como tareas, conocer la ley federal, la ley estatal del deporte, que tú sepas cuáles son las características de las becas. Hay chicos que tienen 12, 13 años y tienen una beca, por ejemplo, aquí en el CODE Jalisco, y son becas muy pequeñas, pero se sienten muy emocionados por recibirlas. Los pagos que tienen, por ejemplo, los entrenadores en relación a las medallas que se han logrado en Olimpiada Nacional o premios estatales o nacionales del deporte, están relacionados con el medallismo. Entonces, si un atleta no tiene este logro, puede llegar a tener lo que se llama síndrome de burnout o síndrome de agotamiento crónico por el exceso del entrenamiento, porque el objetivo es grande. El objetivo es tener tu meta de la clasificación a Juegos Olímpicos, participar en los Juegos, ganar Juegos Olímpicos. Entonces, sí es importante que como psicólogos entendamos las lesiones tanto físicas y emocionales que está teniendo el deportista. Y bueno, teniendo como tema paralelo el psicólogo dentro de la actividad física. En la actualidad, nuestra comunidad está teniendo un mayor auge. Alguien decía por ahí que estamos teniendo casi esquinas en un gimnasio en una esquina y una tienda de conveniencia en la otra esquina. Entonces, saber que esto es una demanda, la sociedad está queriendo ser más activa y tener como la capacidad de entender las emociones de las personas que se están iniciando en la actividad física. Tenemos mucha cuestión de fitness, cuestión de vida saludable y bueno, también dentro del fitness tenemos bastantes problemáticas como sería la ortorexia, sería la vigorexia, personas que empiezan a tener una obsesividad enorme por tener gran volumen corporal. Y bueno, ¿cuáles son las emociones en las cuales las personas están modificándose desde la parte de la actividad física? Y como psicólogos, conocer que hay situaciones de vida que marcan el inicio o la continuación en su momento de la actividad física, personas que tuvieron un infarto, personas que tienen un diagnóstico de diabetes, por ejemplo, o que tuvieron un accidente y que necesitan empezar a hacer actividad física porque si no se quedarán con algún trastorno físico, una parálisis, etcétera. Entonces, ¿cómo el psicólogo del deporte se va a enfocar, a insertar en estos ámbitos de la actividad física? Grandiosos momentos los domingos que tenemos las vías con todo el acceso para poder andar en bicicleta, patines, caminar. Esas son grandes situaciones de nuestra movilidad urbana que nos dan la oportunidad de tener este acceso, pero todavía no estamos tan listos para entender que un psicólogo del deporte puede estar trabajando con la gente que se activa de manera cotidiana. Entonces, es algo que tú puedes hacer, que puedes enfocarte y saber que la actividad física requiere también de un psicólogo porque es donde más problemáticas estamos viendo. Hay programas de radio en los cuales se habla mucho de las dietas milagros, se habla mucho de evitar estar obsesionados por las comidas con la tendencia actual que tenemos sobre las comidas orgánicas, por ejemplo. Y bueno, cómo el psicólogo del deporte puede ayudar a equilibrar la intención, definir muy bien la motivación y controlar alguna tendencia ya no saludable de las personas que tienen actividad física. Muy importante también dentro de este concepto de la actividad física, ¿cuáles son los principales problemas que tenemos en nuestra comunidad, en nuestra sociedad? Todo el mundo habla de ansiedad, todo el mundo habla de estrés, todo el mundo habla de la depresión, todo el mundo habla del cáncer, todo el mundo habla de enfermedades crónico-degenerativas. Tenemos pánico al Alzheimer. ¿Qué es lo que está sucediendo con las enfermedades 100% prevenibles como es la diabetes? Y entonces aquí nos vamos a un tema importante que es la calidad de vida. Cómo la calidad de vida la tenemos que enfocar desde esta parte de las emociones. Quienes no se cuidan con lo que comen, están hablando de a lo mejor un concepto de baja autoestima, por ejemplo, el que tiene grandes niveles de ansiedad o que ya sufre de estrés. ¿Qué es lo que está pasando en su cabeza, en su mente, en sus emociones? Que sí, a través de la actividad física podemos hacer un cambio de vida y entonces tener personas más saludables de una forma integral, tanto mental como física como espiritual y mentalmente.
Y bueno, dentro también del equipo multidisciplinario, ya lo mencionábamos antes, el psicólogo tiene que saber trabajar muy bien de la mano de un nutriólogo, de la mano de un fisiatra, de la mano de un médico del deporte, estar con excelente comunicación con el entrenador y, como bien lo decíamos, con el metodólogo, que es el especialista en el diseño de la planificación del entrenamiento deportivo. Y bueno, por último, hablar de las habilidades del psicólogo. Que nunca se te olvide que el psicólogo del deporte, o tú como especialista que tienes otra carrera, pero que te interesa la psicología del deporte, lo primero es conocer el código ético del psicólogo del deporte. Tener la conciencia que estás tratando con una persona y que puede ser un niño, un joven, un adulto mayor y que merece todo nuestro respeto. Entonces, lo que tú digas se puede convertir en ley o se puede convertir en una situación peligrosa si tú hablas fuera del asunto de la confidencialidad. Tenemos que tener mucha empatía, mucha congruencia. Como profesionales del deporte, pues también tienes que hacer deporte, tener una excelente forma física, porque si no tienes tú la capacidad de manejar una buena dieta, un buen plan de entrenamiento deportivo, te va a ser muy difícil entender lo que hace un deportista de alto rendimiento. Y bueno, tener la capacidad de análisis, de síntesis, de poder observar grandes situaciones en el contexto deportivo, en las competencias, y bueno, esto nos sirve mucho para poder realizar investigaciones o unas muy buenas observaciones. Habilidades de gestión. Necesitamos conocer dónde podemos tomar un curso, dónde podemos hacer un taller, dónde podemos hacer una intervención, solicitar espacios o generar situaciones, y el psicólogo del deporte también favorece mucho eso. Y también importantísimo, el trabajo en equipo. El psicólogo del deporte no debe de ser la estrella del equipo. La estrella del equipo es el deportista. Y en segundo lugar, o en primer lugar, a la par que el deportista, es el entrenador. Todos los especialistas que estamos atrás de un deportista, a lo mejor nunca nos van a decir nuestro nombre. Entonces nunca esperes una situación de ser como muy protagonista. Eso no va del lado del psicólogo, porque siempre estamos trabajando con esta cuestión de la confidencialidad. Sabemos que nos va a dar mucho gusto cuando un deportista clasifique, tenga su medalla, sabemos el trabajo que le costó y te lo va a agradecer, pero no a lo mejor en medios o no a lo mejor de manera pública, pero tú sabes el trabajo que puedes hacer con un deportista. De manera general, esto sería el fin de este módulo. Continúa con la evaluación y recuerda siempre estar al pendiente de nuestra plataforma para estar en contacto directo. Gracias.